Bueno, buenos días hermanos. Buenos días. Buenos días. Vamos a continuar. Hoy vamos a terminar el libro de Romanos. Hoy es el último capítulo del libro de Romanos que vamos a dar. ¿Sí? ¿Les parece bien? Bien. Nosotros hemos visto en un principio, en el capítulo 14, en el capítulo 15, ¿se acuerdan? El problema que había entre los judíos y los gentiles, ¿se acuerdan? Los romanos o los gentiles, la gente que estaban en Roma, ¿se acuerdan? Ellos tenían su ley, tenían sus normas. Y los judíos tienen también su ley, ¿no? Que es la Torah, ¿no? En aquella época, ¿no? Entonces las discusiones y todo el problema que había en Roma era eso. ¿Van acordándose? Sí. Vamos a pasar un poquito. Luego hemos visto sobre el débil. El débil que habla en Romanos capítulo 14, que habla que hay que tener paciencia al débil. ¿Quién era el débil? ¿Quién era el débil? El que tenía muchas leyes. Exactamente. Y no podía cumplir las leyes Sí. verdaderas. Eran los judíos Judíos. que tenían problemas, por ejemplo, para visitar a un hermano gentil en su casa, porque ellos tenían muchas normas. ¿Se acuerdan de la comida kasher? De que no pueden comer la pata trasera de la vaca, de que no pueden poner vaca y lácteo en la misma mesa, que se tienen que lavar la mano antes de comer. O sea, tenían varias normas. Y un hermano gentil no tenía esas normas. Por eso le hacía débil. Débil en lo que Dios ha determinado. ¿Entienden? Claro. ¿Se va entendiendo? Sí. Esta es la comida kasher que tenían los judíos, ¿no? Que existen dos tipos de comida. La comida que nos permite la Torah para nuestra salud, que nos dice lo limpio y lo que está sucio. Ya cada uno decide si quiere o no, si quiere seguir ese camino o no, ¿verdad? Pero aparte los judíos tenían su comida kasher, ¿se acuerdan? Bueno, ese es el problema que había con ellos, ¿no? Ese es el problema que tenían los débiles de la fe. Ahí dice en la fe, dice, ¿no? La traducción, pero realmente es de la fe. O sea, eran muy débiles en hacer caso de lo que Dios determinó, lo que Dios dijo ya que se haga. Tenían ellos esa debilidad, no podían aceptar. Por eso está diciendo que tengan paciencia. ¿Sí? Sí. ¿Se va entendiendo? Hoy vamos a leer Romanos capítulo 16. ¿Ya tienen ahí? Sí. Bueno, vamos a leer un poquitito. A ver, ¿alguien puede leer? Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella Sí. ha ayudado a muchos y a mí misma. Sí, dice aquí, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Así dice, ¿no? Hay una cosa que nosotros tenemos que entender de lo que significa la palabra diácono o diaconisa, ¿no? El diácono acá está en hebreo, lo que significa. Shileach Tifur significa. ¿Qué significa eso? Significa enviado de la congregación. Eso significa la palabra diácono. Entonces, un diácono es, dice acá, enviado de la congregación. Nosotros tenemos que identificar muy bien una cosa, ¿entiendan bien? Hay que identificar muy bien lo que tiene que ver con un diácono o un pastor, por ejemplo. Normalmente aquí por cultura, la esposa del pastor, ¿cómo se llama? Pastora, ¿no? ¿Sí? ¿Pero vieron alguna vez en la Biblia que sale pastora? No hay pastora. No. Si muere apóstol Pedro, por ejemplo, no es que su esposa sube como pastora o como apóstola. No es así, ¿no? Ahora por cultura se llama pastora, pero eso está mal, no está bien, no es bíblico. Ahora hay una cosa que se llama diácono o diaconisa, que es enviado de la comunidad. En esa época ellas traían o llevaban las necesidades de los hermanos. En la época de apóstol Pablo, ¿qué pasa? Si había necesidad, ellas iban, llevaban o traían las necesidades. Eso era una diaconisa. ¿Ustedes se acuerdan de anteriormente los apóstoles
que ellos anunciaban la palabra, pero en este lado ellos estaban anunciando la palabra. Y con la otra mano estaban preparando el pescado, estaban preparando el fideo, el arroz, ¿no? Ellos servían también a los hermanos, le daban de comer, ¿sí? Y también se dedicaban a la palabra. Luego ellos hicieron una reunión y ahí decidieron nombrar a algunos hermanos para que ellos hagan ese tipo de trabajo, diáconos, ¿no? ¿Se va entendiendo? Sí. Entonces los apóstoles se van a dedicar exclusivamente a la palabra. Entonces ahí ya podemos entender qué significa diácono. ¿Va entendiendo? Sí. Nosotros podemos ver también en el libro, en Débora. Atiendan un poco bien. Atiendan un poco bien. Ser diácono no significa que tengas autoridad sobre alguien. ¿Se va entendiendo? Voy a decir otra vez. Ser diácono, o sea, el diácono no tiene autoridad sobre alguien. Normalmente en la Biblia una mujer no tiene autoridad sobre el pueblo. No tiene nunca una mujer. Ya porque así se estipuló, así ya está escrito. Sale una mujer que a lo más alto que llegó, vamos a suponer. ¿Ustedes se acuerdan de Débora? Vamos a ver un poquito sobre ella. Jueces, libro de Jueces, vamos a ver. Jueces capítulo 4. Jueces capítulo 4. El versículo 8 y 9. ¿Cómo pone ahí? Espera un ratito. Jueces capítulo 4. Después de Josué. Después de Josué. Sí. Jueces capítulo 4, versículo 8. ¿Cómo pone ahí, David? Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer vendrá Jehová a Sisara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. Sí. Débora era una profetisa, ¿se acuerdan? Era también, ella estaba, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Diácona, ¿o no? Una diaconisa, ¿no? Débora, Dios le hablaba a ella, pero ella no es la que hacía. Ella le encargaba a Barak, al general del ejército, para que él haga. Él es que se enfrentaba en las luchas, ¿no? ¿Qué hacía Débora? Débora se ponía debajo de una palmera, ¿sí? Y Dios le hablaba a ella. Y venían gente de todos los lugares y a recibir los consejos de ella, ¿sí o no? Cuando había guerra también. Pero ella no tenía autoridad sobre el pueblo. Fue destinado Barak para que tenga la autoridad. En Barak entraba en guerra y luchaba. ¿Se va entendiendo? Sí. Bueno, el versículo 14, ¿cómo pone? Del 4. Sí. Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor, y 10,000 hombres en pos de él. Sí. Ay, ¿quién es el que está luchando? ¿Débora o Barak? No, Barak. Barak está siendo designado para que él haga, para que él esté enfrente. Sí. ¿Lo va entendiendo? Sí. Lo mismo si vemos en el Nuevo Testamento, por decir así, nos sale una mujer que tiene autoridad sobre el pueblo. Normalmente son los varones, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, las mujeres casadas, ellas pueden discipular, pueden enseñar a las otras hermanas, a las hermanitas nuevas, a las solteras, a las que se casan recién, pueden sentarse y enseñarle, mostrarle a ellas. ¿Entienden? Cuando muere un pastor, por ejemplo, muere un pastor, ahora, ¿no? Entonces, a veces puede ser que la esposa del pastor suba, ¿no? Y ella dirija a la congregación, vamos a suponer, ¿no? Pero lo normal que es que algún hermano que tenga fe, algún hermano que estuvo ahí siendo discipulado en esa congregación, con otros hermanos se reúnan y puedan dirigir la iglesia. ¿Se va entendiendo? Sí. O pedir ayuda a otra congregación, a otra iglesia, que venga algún pastor que apoye un poco a esa iglesia porque ha muerto el pastor, ¿no? Pero está mal que la esposa del pastor suba como pastora. Eso no es bíblico. ¿Entienden?
Ahora nos han acostumbrado muy mal, porque ahora estamos llenos de pastora, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver, versículo 2. Vamos a ver. Romanos 16, versículo 2. A ver, ¿cómo dice ahí? Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Sí, acá dice que la recibáis en el Señor. ¿A quién? ¿A quién? A Febe, ¿no? Como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Ella, ¿qué pasa con Febe ahora? Febe es enviada. Por la congregación. Es enviada por la congregación. ¿Se va entendiendo? Sí. Ella es enviada y están diciendo, por favor, que le reciban. Vamos a ver un poquito en Hechos capítulo 6. Para entender un poquito más esto. A ver, David. Hechos capítulo 6, versículo 1 y 2. Había un problema ahí. Quedan un poco bien. A ver, ¿cómo dice David? Hechos capítulo 6, versículo 1 y 2. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de ¿quiénes? Los griegos. De los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. O sea, había la distribución diaria, ¿no? Comida, cosas así, abrigos, ¿no? Y eran desatendidas, dice. Dice de parte de los griegos. Estos eran los judíos helenistas, los judíos, ¿cómo se puede decir? Los gentiles. Los gentiles. No son griegos de Grecia. Son los que tenían la cultura griega. ¿Se acuerdan que hemos estudiado eso, no? Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. O sea, los discípulos mismos, no es justo que nosotros dejemos de hacer el estudio, de que compartamos con los hermanos para servir, para ser tipo camarero, ¿no? ¿Entienden? Entonces ellos ahí sale ya lo de Esteban, sale de los hermanos que estaban bien con la palabra. ¿Se va entendiendo? Sí. Bueno, ahora vamos a seguir. En Romanos capítulo 16, versículo 3. David, ¿puedes leer? ¿Cómo dice ahí? Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboraciones en Cristo Jesús. Sí, saludad a Priscila y Aquilas, mis colaboradores en Yeshua HaMashiach, así vamos a decir, ¿no? Yeshua el Mesías, así podemos decir, ¿no? Priscila y Aquilas, ¿quiénes eran ellos? ¿Ustedes se acuerdan? Priscila y Aquilas, ¿quiénes eran? Ellos eran unos hermanos abuelitos, unos ancianos, unos viejitos. ¿Qué pasaba con Priscila y Aquila? Ellos fueron uno de los hermanos que fueron echados de Roma. ¿Se acuerdan cuando Claudio hizo esa gran deportación a los judíos? ¿Se acuerdan? Ellos fueron unos de ellos que retornaron. ¿Y qué pasaba con estos? Ellos eran viejitos. ¿Y qué es lo que hacían ellos? Atiendan un poco bien. Ellos le acompañaban a Pablo, al apóstol Pablo, y le ayudaban en sus necesidades, en sus comidas. Ellos iban haciendo carpas, donde se iban, acompañándole con Pablo. ¿Qué hacían? Le decían a Pablo: hey, tranquilo, ahora tú ya no hagas carpa con nosotros. Vos dedicate a la palabra. Anuncia la palabra y nosotros vamos a encargarnos del resto. Entonces ellos hacían, ¿qué se llama? Las carpas, o se llama el talí. Talí es ese manto que usaban en esa época. Entonces ellos vendían eso y ayudaban económicamente a Pablo. Eran dos abuelitos que así servían. ¿Van entendiendo? Sí. Vamos al versículo 4. ¿Cómo dice David? Que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Sí. Aquí nosotros tenemos que ver una cosita. Que expusieron su vida por mí, dice.
Aquí hay una palabra que se llama pisgue, que es la traducción correcta, que se llama cuello. Pusieron su cuello por mí, dice, ¿no? ¿Qué le hacen normalmente en el cuello allá en Oriente? Cortan por el cuello, ¿no? Pusieron su cuello por mí, dice. El traductor puso su vida. Sí, sí. Entonces eran hermanos muy fieles, aunque eran hermanos, ¿cómo se llama? Abuelitos, pero entregaron todo para anunciar esta palabra, para sostenerle a Pablo. En lo material, vamos a decir. ¿Sí? Vamos a ver otra vez en Hechos capítulo 18. A ver, David. Hechos capítulo 18, versículo 1 al 3. A ver, Rosita, ¿cómo dice ahí? 18, 1 al 3. 18. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado de todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Sí, entonces el oficio de ellos que era hacer tiendas. Sí. Vinieron entonces de Roma, ¿no? Vinieron de Italia. Ellos expulsados, ¿se acuerdan? Y bueno, ¿y qué fue lo que pasó? Versículo 18, ¿cómo pone? Versículo 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Entonces, ¿quién estaban acompañando a Pablo otra vez? Priscila. Priscila y Aquila. Se iban. ¿Por qué estaban estos dos viejitos, esta pareja de viejitos con Pablo? Para ayudarle económicamente. Donde ellos se iban, ellos hacían el talío, hacían las carpas y vendían. Y con ese dinerito ellos podían comer, podían pagar seguramente los viajes. ¿Sí o no? Sí. ¿Van entendiendo? Versículo 24. ¿Cómo dice David? Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegada él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaban públicamente a los judíos, demostrando por la escritura que Jesús era el Cristo. ¿Van entendiendo? Sí. El versículo 16 dice aquí: y comenzó a hablar con denuedo en las sinagogas, pero cuando le oyeron Priscila y ¿quién? Los dos abuelitos, ¿no? Le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Acá había una persona muy ferviente, que quiere anunciar mucho, pero faltaba ajustar algunas cositas. Pero ¿quién estaba ahí? Priscila Sí, los dos abuelitos. Como ellos tantas veces escucharon y fueron, por decir así, discipulados por apóstol Pablo, entonces ellos sabían muy bien la palabra y comenzaban, no solo económicamente, sino en la palabra también sabían. ¿Se va entendiendo? Eso podemos decir un diácono, ¿no? Vamos a Romanos otra vez. Versículo 5. Vamos a ver. A ver, David. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío. Es el primer fruto de Acaya para Cristo. Sí, aquí pone saludad también a la iglesia de su casa. Saludad
a Epéneto, amado mío, que es primer fruto de Acaya para Cristo. Aquí tenemos que entender una cosa muy interesante. Aquí hay una palabra que se llama iglesia. También sale sinagoga. Cuando nosotros hablamos de sinagoga, ¿qué es lo primero que viene a nuestra cabeza? Una iglesia grande. Sí, pero ¿qué más? Cuando decimos sinagoga, ¿qué viene? Están los judíos. Exactamente. Nosotros sinagoga asociamos con judíos. Pero ¿por qué nosotros asociamos eso? ¿Por qué? Porque eso es lo que hemos aprendido, eso es lo que nos han enseñado. Entonces hoy tenemos que corregir algunas cosas. Vamos a ver, miren un poquitito aquí. La palabra iglesia que conocemos hoy se dice eclesia. Eclesia, que es griego. También eclesia se dice a la sinagogue, que también es griego. Yo cuando aprendí esto me asombré, porque yo siempre tenía pensado de que la sinagoga es de los judíos. Siempre yo pensaba, sinagoga judío, pero había sido sinagogue, es griego. Entonces en la eclesia y la sinagogue griega, ¿qué es lo que hacían ahí la gente? La gente, los civiles, las personas, se juntaban en ese lugar y hacían una asamblea pública para dictar algún polis, algunas normas. Ese es el origen de la palabra eclesia o sinagogue. ¿Entienden? El traductor o el copista que ha tocado la Biblia, como tenía una mente griega o romana, entonces él tradujo según su inclinación religiosa. Por eso él separó la palabra iglesia por un lado y la palabra sinagoga por otro lado. Bueno, sinagoga le vamos a encajar a los judíos, así habrá dicho, ¿no? Iglesia le vamos a encajar a los cristianos. Y él en las traducciones, el copista, dividió judíos por un lado, sinagoga, eclesia o iglesia por otro lado. Eso es un fallo histórico muy grande que nosotros tenemos en nuestra cabeza desde un principio. Cuando nos dicen sinagoga, directamente en nuestra cabeza ya tenemos judío. Así no. Eso es porque nos han enseñado mal. Pero tenemos que aprender ahora. La palabra eclesia o sinagoga, que era una asamblea pública donde se reunían los griegos para dictar un polis, unas normas, para hacer leyes, para hacer... Eso te iba a preguntar. ¿Se va entendiendo? Entonces ahí se reunían. Pero la palabra en hebreo es muy diferente. Aquí está. La palabra en hebreo es Knesset. En hebreo. ¿Sí? Que significa casa de la congregación. Knesset. ¿Cómo se llama? Knesset. Casa de la congregación. Esa es una palabra hebrea. Esa es la palabra correcta, no sinagoga. ¿Va entendiendo? Sí. ¿Sí? Antes de los hebreos, los griegos tenían sinagoga, asambleas públicas, eran reuniones políticas también. ¿Sí? Se reunían para establecer polis en las eclesias o sinagogas. Eso tenemos que atender muy bien nosotros. Para poder entender muy bien el origen de todas las cosas que tenemos. ¿Se va entendiendo? Vamos a ver un poquito Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2. A ver, Davincho. Santiago capítulo 2, vamos a ver. Versículo 1 y 2. Después del libro de Hebreos van a encontrar Santiago. A ver, ¿cómo dice ahí? A ver. Capítulo 1, versículo 1, capítulo 2, versículo 1 y 2. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso. Sí, atiendan bien. Aquí como dice el versículo 2, porque si en vuestra congregación
entra un hombre con anillo de oro. Esa palabra congregación se usó aquí. Knesset. Atiendan un poco bien. Esta palabra congregación de Santiago capítulo 2 versículo 2, porque si en vuestra congregación entra un hombre, ahí usó la palabra Knesset. Pero atiendan un poco bien. Vamos a ver en Apocalipsis capítulo 2 versículo 9. Atiendan un poco la diferencia que hace el copista aquí. Capítulo 2 versículo 9. A ver, ¿quién puede leer? Yo voy a leer capítulo 2, versículo 9. 9. Dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y el que no, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. A ver un poquito, capítulo 2, versículo 9. Capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 9. De Apocalipsis. Voy a leer. Lee tú. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino, ¿qué dice ahí? Sinagoga de Satanás. Miren la astucia que tiene el copista para su inclinación subjetiva. Él usó acá sinagoga de Satanás. ¿A quién le está enfocando cuando dice sinagoga? A los judíos. Pero la palabra que se usó ahí en un principio es... Sí. Congregación. Sí, es la palabra congregación. Pero aquí el copista usa sinagoga. ¿Para qué? Para encerrar a los judíos ahí. Hace una división entre congregación o iglesia y hace otra división entre sinagoga. Miren un poquito, capítulo 3, versículo 9. ¿Cómo dice ahí, David? ¿En Apocalipsis? Sí, Apocalipsis 3, 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozca que yo te he amado. Sí, dice, y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás. Ahí sale otra vez. ¿Vieron cómo el copista tiene su inclinación subjetiva? Subjetiva es qué? De sujeto, ¿no? Sí. Subjetiva, de su opinión. Él hace su inclinación. No hace la traducción objetiva, según el objetivo de la raíz escrita. Por eso yo digo siempre una cosa. Tenemos que volver a lo que el apóstol le había dicho a Teófilo. ¿Ustedes se acuerdan lo que el apóstol le había dicho a Teófilo? Yo. Vamos a ver vamos a ver, San Lucas capítulo 1. A ver, San Lucas capítulo 1 vamos a buscar. A este tema siempre tenemos que llegar, o si no siempre vamos a perder la directriz, siempre vamos a perder la raíz de las cosas. Siempre tenemos que acordarnos de este versículo. San Lucas capítulo 1, versículo 1. Voy a leer. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales han sido instruidos. Esto nunca tenemos que olvidarnos nosotros. Como le dice el apóstol Lucas a Teófilo, Lucas estudió de cómo sucedieron todas las cosas desde el principio. ¿Por qué? Porque en la época los apóstoles ya habían traductores subjetivos que tenían su opinión y según su opinión ellos hacían las traducciones y sus enseñanzas hacían según su propia opinión.
no según lo que está escrito aquí. Por eso Lucas, el apóstol, él investigó también y lo que él vio con sus propios orejas, con sus propios ojos, él escribía. ¿Y a quién le escribía? A Teófilo. ¿Para qué? Para que Teófilo aprenda bien las cosas como sucedieron desde el principio. Es lo que estamos haciendo nosotros también. Tenemos muchísimas enseñanzas que hemos aprendido, que nos han enseñado, pero no hemos aprendido correctamente muchas cosas. Es por eso que estamos investigando nosotros también y estamos estudiando de cómo sucedieron todos ellos. ¿Está bien? Ya. Es eso lo que tenemos. Entonces hoy aprendimos una cosa muy importante. Sí. Cuando habla eclesía, que significa asamblea pública, griego. ¿Se entiende? Sinagoge, la misma cosa, pero griego. Geneset, casa de la congregación, es en hebreo. Bueno. ¿Sí? Eso se está llamando al lugar donde se reunían. ¿Se entiende? Vamos a continuar. Romanos 16, versículo 6. ¿Cómo dice ahí? Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Aquí hay una mala traducción nuevamente. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho para vosotros. Es la traducción correcta. No entre vosotros, sino para vosotros. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Yeshua. Hay una cosa aquí, que estas personas fueron antes de apóstol Pablo, antes de que él reciba el perdón de sus pecados, antes ya estaban estos, ¿no? Sí. Pero aquí hay una costumbre muy grande de la gente que es que yo recibí antes la salvación, entonces yo soy mayor. Entonces vos sos ya mayor, sacalo tu pecho así y andás, ¿no? Pero aquí apóstol Pablo recibió después el perdón de sus pecados. Pero ellos tienen su sitio. Lo que hay que hacer una aclaración aquí, dice saludad a Andrónico y a Junías. Aquí hay nombres griegos. Atiendan un poco bien lo que le voy a decir. Aquí en todo este pasaje vamos a encontrar muchos nombres griegos. El origen de los nombres griegos son normalmente nombres de dioses de esa época. ¿Se entiende? Pero ellos no se cambiaron su nombre. Ahora vemos que muchos se cambian de nombre. Ben David, Moshe, así se llaman ahora la gente, ¿no? Que reciben el perdón de sus pecados o se judaizan un poquitito, vamos a decir así, y ya se cambian su nombre ellos. Hemos visto ese tipo de personas. Aquí en la Biblia tampoco dice que no se puede hacer así. No está prohibido también. Si a ellos les hace bien, está bien. Pero el tema es no obligar a la gente. Aquí sale Andrónico y a Junías. Nombres griegos. Usa el nombre griego el rabino Shaul. No hay ningún problema con eso. Versículo 8. ¿Alguien puede leer? Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Salud a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Sí. ¿Ustedes se acuerdan de este señor Rufo, este hermano Rufo? Yo no. Este hermano Rufo era hijo de Simón de Cirene. ¿Ustedes se acuerdan de Simón de Cirene? Sí. Simón de Cirene fue el que le ayudó a Jesús a cargar la cruz. Sí, me acuerdo. Bueno, este Rufo es el hijo de él. No me digas. Es el hijo del Rufo. Imagínense cómo son las cosas, ¿eh?
Pasó un poco de tiempo, Yeshua murió en la cruz, pasó el tiempo y el hijo de este Simón de Cirene, el que cargó la cruz de Jesús, él, mira, está pegado con el apóstol Pablo. Están juntos anunciando esta palabra. Seguramente este hermano Simón de Cirene se reunía en su casa con su esposa, con sus hijos, anunciaba la palabra, se encontró con el perdón de pecados, pudo entender por qué Yeshua cargó la cruz, por qué le mataron, pudo entender todo eso, y él en su casa anunciaba la palabra, como hacemos también nosotros. Claro. Y este Rufo tan fuertemente fue agarrado por la palabra que servía a este evangelio. ¿Sí? Es increíble, qué cosa muy hermosa, ¿no? Sí, después, versículo 14, ¿cómo dice? Saludad a Síncrito y a Flegonte, a Hermas, a Petrobas, a Hermes, a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo, a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Más Sí. os ruego, En el versículo 16 hay una cosa. Saludad los unos a los otros con ósculo santo. La palabra ósculo significa beso. Atiéndalo un poco bien. Para un judío, besarle es algo asquerosísimo. No está permitido. Ni mucho menos a una hermana. Y muchísimo menos a un gentil. A uno que no sea de la rama judía, ¿no? Pero aquí dice, saludad los unos a los otros con ósculo santo. ¿Quién es el que está hablando? Está hablando el rabino Shaul, el apóstol Pablo está hablando. Sí. Y él mismo está hablando. O sea, ¿qué quiere decir? Él mismo ha roto su judaísmo. ¿Se entiende? Después, ¿qué dice? 17. Más os ruego, hermano, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Sí, dice, más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Atiendan un poco bien. El 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. En el versículo 17 y versículo 18 que hemos leído, está anunciando algo muy raro, muy cambiado del rabino Shaul, del apóstol Pablo. ¿Se acuerdan del capítulo 14? ¿Se acuerdan del capítulo 15? Habla de los débiles en la fe, ¿no? Habla de los débiles. Pero acá dice, apartéis, que se aparten, dice. Ya está poniendo un límite. ¿A quiénes? ¿Por qué? Porque en esa época estaban los judaizantes. Es lo mismo lo que estábamos hablando antes de la palabra. Es lo mismo que estábamos hablando. Que si tú no estás en esa congregación, que si no aprendes solamente lo que ellos enseñan, entonces estás fuera. Ya sos pecador. Te va al infierno ya, si no permaneces ahí. Es lo mismo que estamos hablando ahora. En esa época también estaban los que judaizaban. Los que tenían que circuncidar, te obligaban a circuncidarte, te obligaban a hacer todas las leyes orales de ellos. Que si tú no estabas con ellos, entonces te va al infierno también. Sí. Es lo mismo que pasa ahora. Hoy existe 45.000 religiones. Grupos, vamos a decir así, ¿no? Podemos hacer grupos pequeñitos, pentecostales, bautistas, presbiterianos, mormones. Podemos ver muchísimos grupos. Pero ¿qué pasa? Si vos no estás en el grupo de ellos, entonces ya estás mal, te va al infierno ya. Sí. ¿No? Hemos visto hoy, estuvimos hablando un poquito antes del estudio, y estuvimos viendo cómo los diferentes grupos
como lisonjean, ¿no? Te hablan amablemente, te tratan de convencer amablemente, te visitan, ¿para qué? Para que entres en sus grupos. Pero ay si salís de sus normas. Si nosotros vemos en las sinagogas, ¿quiénes estaban en la sinagoga? Iban de todos y exponían. Se leía la palabra, se escuchaba. Si alguno tenía una duda, preguntaba. Y se solucionaba, se corregía esos problemas que habían de la palabra. Pero ahora no se puede hacer esto. ¿Por qué? Porque te dicen, no, allá de Seúl, allá de Corea, allá de Rusia, de allá. Ya pensaron los pastores todo ya cómo enseñarte. No puedes salir de eso. Así te dicen, ¿no? Y así es las diferentes iglesias, los diferentes reglamentos que tienen. ¿Se entienden? Pero gracias al Padre que tenemos la palabra. Y nos da un entendimiento para que podamos aprender correctamente. ¿Sí? Nosotros podemos preguntar todo lo que queremos. Podemos estudiar. Nosotros hoy terminamos, gracias a nuestro Padre, el libro de Romanos. Y hemos aprendido tantas cosas, cosas que nunca nos han enseñado. Porque hemos investigado desde el principio cómo sucedieron todas las cosas. Por eso nada más. Y podemos practicar en nuestra vida cada día. Sobre la paciencia que habla aquí. Yo no tengo mucha paciencia, ¿no? Pero podemos seguir practicando, ¿no? Sí, claro. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Versículo 17. No, 19. Sí, 19, perdón. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. O sea, que piensen en hacer lo bueno, que piensen en la palabra y no estar, ¿cómo se llama? Ratoneando, se dice en Argentina, ¿no? Pensando cómo hacer lo malo, ¿no? Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor sea con vosotros. Os saluda Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Este Tercio, ¿qué es lo que hacía él? Vamos a imaginarnos. Había una vela en la mesa. Y había un pergamino con una pluma allí. Y estaba sentado ahí un hermano llamado Tercio. Y parado estaba, pensando, orando, recibiendo la palabra de Hashem. ¿Quién era él? ¿Quién era? El apóstol Pablo. ¿Sí? Y él es el que le dictaba. Él es el que le hablaba. Entonces Tercio, todo lo que hablaba el apóstol Pablo iba escribiendo con su puño y letra. Iba escribiendo. Tercio es el que escribía esta epístola con su puño, pero salía de la cabeza del rabino Shaul, del apóstol Pablo. ¿Se va entendiendo? Sí. Os saluda Gallo, hospedador mío, y de toda la iglesia os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Había hermano Cuarto, hermano Quinto, hermano Sexta, ¿no? Todo el Cuarto nos tocó hoy, ¿no? Ellos no se cambiaron de nombre, ellos siguieron con su nombre igual. ¿Se entiende? Sí. Aunque eran nombres griegos, pero ellos, apóstol Pablo está hablando así. 24. La gracia de nuestro Señor sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por la escritura de los profetas, según el mandamiento de Hashem, el Eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Elohim sea gloria mediante el Mesías para siempre. Amén.
La esperanza que nosotros tenemos, ¿cuál es? ¿Cuál es la esperanza que tenemos nosotros? Es ese reinado que va a venir. Eso es lo que estamos esperando. Que Yeshua restablezca, ¿cómo se llama? Restablezca De nuevo su reino. Muy bien. Que durante 1000 años va a estar aquí. En aquel tiempo se va a hacer el Shabbat. En aquel tiempo se va a restablecer las fiestas. En aquel tiempo Él va a ser el rey. Ahora no es que hace falta que un presidente sea un cristiano y ese presidente en su país quiera hacer las normas cristianas. No se trata de eso. El que reina ahora este mundo no es del cielo. El del cielo va a venir por 1000 años. Y cuando Él reina va a ser otro pitopú. Va a ser otra cosa. Durante 1000 años, entonces, lo que está escrito en la Torah se restablecerá. Todo lo que está defectuoso se restablecerá. Hasta el cuerpo. La gente va a vivir como la época de Matusalén. 1000 años. Se va a restablecer todo eso. ¿Y qué pasa? Todo el mundo ya no va a querer festejar la Navidad. No, claro. Va a ir a festejar ¿qué cosa? Pesach, Pascua, las fiestas que puso el Eterno se va a hacer en esa época. Va a ser muy diferente. Esa es la esperanza que tenemos, el milenio, de estar ahí. Es por eso que estudiamos y es por eso que nos estamos preparando para aquel tiempo, para saber más también. ¿Sí? Por eso nosotros damos muchas gracias al Eterno que nos dio esta salvación, esta vida nueva que tenemos. ¿Verdad que estamos muy felices por ello, no? Sí, claro. ¿Sí? Bueno, hasta aquí hoy terminamos Romanos, Sí. capítulo 16. Terminamos el libro de Romanos. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a terminar hoy eso. ¿Y qué vamos a comenzar el próximo?